47 segundos. Ese fue el tiempo exacto que tardó Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, en destruir su propia credibilidad política frente a las cámaras de todo México. 47 segundos de un discurso preparado, ensayado, diseñado para humillar públicamente al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Pero algo salió terriblemente mal. Estamos en marzo de 2023. Una sesión pública del Congreso de la Ciudad de México. Las cámaras están encendidas. Los reporteros están atentos. Sandra Cuevas tiene el micrófono y, según fuentes cercanas a su equipo, tiene la munición perfecta para desacreditar a García Harfuch frente a toda la opinión pública. Lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera ella, es que García Harfuch había estado esperando ese momento durante meses. Y tenía una respuesta preparada que no solo destruiría el ataque de Cuevas, sino que revelaría algo mucho más oscuro sobre cómo se estaba manejando la alcaldía Cuauhtémoc. Este es el análisis forense de lo que realmente ocurrió ese día. No la versión de los titulares. No los fragmentos virales en redes sociales. La historia completa, minuto a minuto, revelada a través de documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, testimonios de personas presentes en la sala, y análisis de expertos en comunicación política y estrategia gubernamental. Porque lo que pareció ser un simple enfrentamiento entre dos figuras políticas fue, en realidad, la culminación de una guerra de meses entre dos visiones completamente opuestas de cómo debe gobernarse la Ciudad de México. Y cuando terminó, solo uno quedó en pie. Para entender por qué Sandra Cuevas estaba tan desesperada por atacar a García Harfuch ese día, necesitamos retroceder 6 meses. Septiembre de 2022. La alcaldía Cuauhtémoc, bajo el mando de Cuevas, enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Los robos en la zona rosa han aumentado un 34% en 3 meses. Los comerciantes están furiosos. Los turistas dejan de llegar. Y la prensa, que inicialmente fue amable con Cuevas, comienza a hacer preguntas incómodas. En una conferencia de prensa el 15 de septiembre, un reportero le pregunta directamente, «Alcaldesa, ¿por qué la delincuencia está fuera de control en Cuauhtémoc mientras que en otras alcaldías los números están bajando?» La respuesta de Cuevas es inmediata y reveladora, «Porque no tenemos el apoyo de la Secretaría de Seguridad. Mientras otras alcaldías reciben operativos coordinados, nosotros somos ignorados sistemáticamente». Es la primera vez que culpa públicamente a García Harfuch. No será la última. Pero aquí está el detalle que casi nadie notó en ese momento. García Harfuch no responde. No emite comunicados. No hace declaraciones. Simplemente continúa con su trabajo. Ese silencio enloquece a Cuevas. Según testimonios de colaboradores cercanos que accedieron a hablar bajo condición de anonimato, Sandra Cuevas interpreta el silencio de García Harfuch como desprecio. Ella sentía que la estaban tratando como si fuera irrelevante, explica un ex asesor de comunicación de la alcaldía. Y para alguien con el ego político de Sandra, eso era imperdonable. En octubre, Cuevas intensifica sus ataques. En entrevistas radiofónicas, en redes sociales, en sesiones del Congreso local, el mensaje es consistente. García Harfuch está fallando en su trabajo, específicamente en Cuauhtémoc. Está dejando que la delincuencia se dispare. Está ignorando deliberadamente la alcaldía por razones políticas. García Harfuch sigue sin responder. Pero detrás de ese silencio, algo está ocurriendo. Algo que Sandra Cuevas no ve venir. En noviembre de 2022, el equipo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad recibe información confidencial sobre una red de corrupción dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Según documentos obtenidos posteriormente mediante solicitudes de transparencia, esta red involucra a funcionarios de seguridad pública local que supuestamente están recibiendo pagos de bandas delictivas a cambio de ignorar ciertas zonas de operación. García Harfuch ordena una investigación discreta. No informa a Cuevas. No hace declaraciones públicas. Simplemente recopila evidencia, metódicamente, en silencio. Para diciembre, la tensión es palpable. Cuevas ha convertido a García Harfuch en su enemigo público número 1. En un vídeo que se vuelve viral, la alcaldesa declara,
El secretario de Seguridad parece más interesado en proteger al gobierno que en proteger a los ciudadanos. Específicamente, a los ciudadanos de Cuauhtémoc. La prensa comienza a especular sobre una guerra abierta entre ambos. Los analistas políticos debaten en programas de televisión. ¿Por qué García Harfuch no responde? ¿Es verdad que está ignorando a Cuauhtémoc por motivos políticos? Lo que nadie sabe es que García Harfuch está esperando el momento preciso. Y ese momento está a punto de llegar. Antes de continuar con lo que ocurrió ese día de marzo, es crucial entender quiénes son realmente estas dos figuras. Porque lo que pareció ser un simple enfrentamiento político fue, en realidad, el choque de dos personalidades completamente incompatibles. Sandra Cuevas Nieves llegó a la alcaldía Cuauhtémoc con un perfil mediático alto. A sus 41 años, se presentaba como la política joven, moderna, conectada con la gente. Su estrategia de comunicación era agresiva. Vídeos en TikTok, transmisiones en vivo desde mercados, confrontaciones directas con adversarios políticos. Hemos consultado con la doctora Patricia Ramírez, especialista en psicología política de la UNAM, quien analizó el comportamiento público de Cuevas durante su periodo como alcaldesa. Sandra Cuevas operaba bajo lo que llamamos política de espectáculo, explica Ramírez. Su poder no venía de logros administrativos verificables, sino de su capacidad para generar narrativas mediáticas. Necesitaba constantemente estar en el centro de la conversación. Y cuando sentía que estaba perdiendo relevancia, escalaba sus confrontaciones. Un ex colaborador de su equipo de comunicación, que pidió no ser identificado, es más directo. Sandra vivía para los trending topics. Cada mañana, lo primero que revisaba era que estaba siendo tendencia en Twitter. Si no estaba ella, se ponía de mal humor. Su pregunta diaria era, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿A quién vamos a confrontar? Este perfil es crucial para entender por qué eligió atacar a García Harfuch de la manera que lo hizo. Omar García Harfuch, por otro lado, representa algo completamente diferente. A sus 40 años en marzo de 2023, había construido una reputación como uno de los policías más efectivos de México. Su historial hablaba por sí solo. Operaciones contra cárteles, desmantelamiento de redes de secuestro, reducción de homicidios en zonas que antes parecían ingobernables. Pero más importante que sus logros era su estilo. García Harfuch no buscaba cámaras. No daba entrevistas innecesarias. Cuando hablaba públicamente, sus declaraciones eran breves, técnicas, sin dramatismo. El licenciado Roberto Sandoval, excomandante de la Policía Federal y analista de seguridad, ofrece una perspectiva reveladora. Omar García Harfuch es producto de la escuela vieja de policía de inteligencia. No le interesa ganar debates en televisión. Le interesa ganar en la calle. Su credibilidad no viene de lo que dice, sino de los resultados que produce. Y eso lo hace increíblemente peligroso para políticos que dependen del discurso en lugar de la acción. Este contraste, el espectáculo contra la sustancia, el ruido contra el silencio, define completamente lo que estaba por ocurrir. Porque Sandra Cuevas estaba a punto de cometer el error clásico de los políticos que confunden visibilidad con poder. Asumir que quien habla más, gana más. Febrero de 2023. Sandra Cuevas convoca a una reunión urgente con su equipo más cercano. El tema: cómo neutralizar a García Harfuch antes de que las elecciones intermedias de 2024 comiencen a acercarse. Según notas de esa reunión obtenidas posteriormente por periodistas de investigación, Cuevas estaba convencida de que García Harfuch la estaba saboteando deliberadamente. No es posible que en todas las demás alcaldías los números de seguridad mejoren y en la mía empeoren, habría dicho. O es incompetencia o es intencional. Y Omar García Harfuch no es incompetente. Su equipo de comunicación propone una estrategia: confrontarlo públicamente en un foro donde no pueda evitar responder. El lugar perfecto: una sesión de comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, donde ambos estarían presentes para discutir el presupuesto de seguridad para 2024. La fecha se fija: 14 de marzo de 2023. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo de Cuevas prepara lo que internamente llaman el expediente. Es un documento de 47 páginas que,
Según ellos, demuestra de manera irrefutable que la Secretaría de Seguridad ha estado asignando menos recursos, menos patrullajes y menos operativos a Cuauhtémoc en comparación con otras alcaldías. Cuevas ensaya su discurso. Según testimonios, lo practica frente a un espejo, ajusta cada gesto, cada pausa dramática. Está convencida de que tiene la evidencia perfecta para destruir la reputación de García Arfuch. Pero hay algo que ella no sabe. García Arfuch y su equipo han estado monitoreando cada movimiento de la alcaldía Cuauhtémoc durante meses. Tienen interceptaciones legales autorizadas por jueces. Tienen testimonios de policías municipales arrepentidos. Tienen registros financieros que muestran pagos irregulares. Y lo más importante, saben exactamente qué va a decir Sandra Cuevas ese día. No porque hayan hackeado su teléfono o infiltrado su oficina, sino porque el discurso de Cuevas es predecible. Lleva meses diciendo variaciones de lo mismo en cada foro público. García Arfuch simplemente esperó a que lo dijera en el lugar correcto, con las cámaras correctas, ante la audiencia correcta. El 13 de marzo, un día antes de la comparecencia, García Arfuch convoca a una reunión privada con su círculo más cercano. En esa reunión, según dos fuentes que estuvieron presentes, hace una predicción exacta de lo que Sandra Cuevas dirá al día siguiente. Va a hablar de recursos desiguales, les dice a su equipo. Va a presentar números de delincuencia. Va a acusarme de negligencia política. Y cuando termine, va a esperar que yo me ponga a la defensiva. Uno de sus colaboradores pregunta, ¿y qué vas a hacer? García Arfuch sonríe levemente. Es una sonrisa que sus colaboradores conocen bien. Es la sonrisa de alguien que ya ganó el juego antes de que empiece. Voy a mostrarle por qué los recursos no llegaban a Cuauhtémoc. Y cuando termine, ella va a desear nunca haber pedido esta comparecencia. 14 de marzo de 2023. 10 de la mañana. Congreso de la Ciudad de México. La sala está llena. 62 diputados locales presentes. Representantes de 27 medios de comunicación. Cámaras de televisión abierta, canales de noticias por cable, streams políticos. Es uno de los eventos más cubiertos del trimestre. Sandra Cuevas llega a las 9:45 de la mañana. Lleva un traje azul marino, cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable. Está acompañada por 4 miembros de su equipo, cada uno cargando carpetas con documentación. A su entrada, saluda a varios diputados, sonríe para las cámaras. Se ve confiada. Algunos dirían que demasiado confiada. Omar García Arfuch llega a las 9:58 de la mañana. Llega solo, con un portafolio negro bajo el brazo. Sin séquito. Sin asesores visibles. Vestido con su característico traje oscuro, camisa blanca, corbata gris. Su rostro no muestra emoción alguna. Camina directamente a su asiento asignado sin hacer contacto visual con nadie. La sesión comienza puntual a las 10 de la mañana. El presidente de la Comisión de Seguridad, diputado Jorge Gaviño, explica el formato. Cada funcionario tendrá 15 minutos para presentar su posición sobre el presupuesto de seguridad. Después habrá un periodo de preguntas y respuestas. Por orden alfabético, García Arfuch habla primero. Su presentación es técnica, casi aburrida. Habla de números agregados de delincuencia en la Ciudad de México. Menciona que los homicidios dolosos han bajado 23% en el último año. Que los robos violentos están en su nivel más bajo en 5 años. Presenta gráficas, tablas, comparaciones con otras ciudades. No menciona a Cuauhtémoc ni una sola vez. No menciona a Sandra Cuevas. Habla durante exactamente 12 minutos. Cuando termina, simplemente dice gracias y regresa a su asiento. Sandra Cuevas observa todo esto con una expresión que varios periodistas después describirán como triunfal. Para ella, el discurso genérico de García Arfuch es evidencia de que no tiene defensa real contra lo que está por venir. Cuando le dan la palabra, Cuevas se levanta despacio, ajusta el micrófono, y mira directamente a las cámaras. Sabe que esto va a ser viral. Sabe que va a ser noticia. Está lista para su momento. Y entonces comete el error más grande de su carrera política.
¿Te has preguntado alguna vez por qué personas inteligentes, preparadas, con todo un equipo de asesores, cometen errores tan evidentes en público? ¿Por qué alguien como Sandra Cuevas, que había construido toda una carrera en base a su capacidad mediática, no vio venir lo que estaba por pasarle? La respuesta es más simple y más aterradora de lo que imaginas. Exceso de confianza respaldado por información incompleta. Si no quieres cometer el mismo error, ya sea en política, en tu trabajo, en tus relaciones personales, necesitas entender que el silencio de tu adversario no es debilidad. A veces es estrategia. A veces es paciencia. Y a veces, es la preparación de una respuesta tan devastadora que están esperando el momento perfecto para entregarla. Si quieres aprender a identificar cuando alguien está callado porque está preparando algo contra ti, y no simplemente porque está derrotado, te recomiendo que sigas este análisis hasta el final. Porque lo que García Harfuch hizo ese día no fue suerte. Fue una masterclass en estrategia de comunicación política. Ahora sí, continuemos con los 47 segundos que destruyeron la credibilidad de Sandra Cuevas. Cuevas comienza su discurso con energía. Señores diputados, medios de comunicación, ciudadanos de la Ciudad de México. Hoy vengo a hablar de algo que nadie se atreve a decir públicamente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está fallando. Y está fallando específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc. Pausa dramática. Las cámaras se acercan a su rostro. Tengo aquí, continúa, levantando una carpeta gruesa, 47 páginas de evidencia que demuestran cómo, sistemáticamente, mi alcaldía ha recibido menos recursos, menos patrullajes, menos operativos que otras alcaldías gobernadas por el partido del secretario García Harfuch. Señala directamente hacia donde está sentado García Harfuch. Las cámaras hacen un corte a él. Su expresión no cambia. Simplemente observa. Mientras en Miguel Hidalgo hay un patrullaje cada 15 minutos, dice Cuevas, elevando la voz, en Cuauhtémoc tenemos uno cada hora y media. Mientras en Benito Juárez se despliegan operativos coordinados cada semana, en mi alcaldía llevamos 3 meses sin uno solo. Levanta otra carpeta. Tengo los números. Tengo las solicitudes que hemos hecho y que han sido ignoradas. Tengo los oficios sin respuesta. Y lo que me pregunto es, ¿por qué? ¿Por qué el secretario García Harfuch ha decidido castigar a los ciudadanos de Cuauhtémoc? La sala está en completo silencio. Los diputados miran alternadamente a Cuevas y a García Harfuch. Los reporteros teclean frenéticamente en sus laptops. Y entonces Cuevas comete el error fatal. Yo creo, dice, y su voz adopta un tono de sarcasmo calculado, que el secretario tiene una explicación. Tal vez los recursos no llegan a Cuauhtémoc porque estamos destapando cosas que no le conviene que se destapen. Tal vez hay intereses políticos. Tal vez hay cosas que no quiere que investiguemos. Es una insinuación directa de corrupción. De encubrimiento. De complicidad criminal. García Harfuch, todavía sentado, saca su teléfono. Escribe algo rápidamente. Lo guarda. Su expresión sigue siendo completamente neutral. Cuevas interpreta esto como nerviosismo. Como una confirmación de que lo acaba de golpear donde duele. Continúa. Así que mi pregunta para el secretario es muy simple. ¿Por qué Cuauhtémoc no recibe los mismos recursos que otras alcaldías? Y espero una respuesta honesta, no el discurso técnico que acabamos de escuchar. Se sienta. Su equipo aplaude discretamente. Algunos diputados de su partido asienten con aprobación. Las redes sociales explotan inmediatamente. Los hashtags #Cuevas versus García Harfuch y donde están los recursos se vuelven tendencia en menos de 2 minutos. Sandra Cuevas se ve satisfecha. Acaba de lanzar el ataque perfecto en el momento perfecto con la audiencia perfecta. Y entonces el presidente de la comisión le da la palabra a García Harfuch para su réplica. Lo que sucede en los siguientes 4 minutos será analizado en escuelas de comunicación política durante años. García Harfuch se levanta despacio. No hay prisa en sus movimientos. Camina hacia el podio con el mismo portafolio negro que traía al llegar. Lo coloca sobre el atril. Lo abre. Saca un solo documento. Una hoja blanca, tamaño carta, con no más de 10 líneas escritas.
Mira a Sandra Cuevas directamente. Ella sostiene su mirada. Todavía se ve confiada. Alcaldesa Cuevas, comienza García Harfuch, y su voz es calmada, casi conversacional. Agradezco su presentación. Es detallada. Es apasionada. Y entiendo su frustración con la situación de seguridad en Cuauhtémoc. De verdad lo entiendo. Pausa. 3 segundos de silencio. Suficiente para que la atención de toda la sala se concentre completamente en él. Sin embargo, tengo que corregir algo fundamental en su planteamiento. Los recursos de la Secretaría de Seguridad no han llegado a Cuauhtémoc de la manera que usted esperaba. Eso es cierto. Pero no por las razones que usted sugiere. Saca su teléfono. Hace una seña a un técnico. En las pantallas gigantes de la sala aparece un documento. Este, dice García Harfuch, es un oficio fechado el 23 de noviembre de 2022. Es una solicitud formal de la Secretaría de Seguridad dirigida a la Alcaldía Cuauhtémoc. Solicitamos acceso a registros de asignación de policías municipales en zonas específicas de la zona rosa. Solicitamos información sobre rutas de patrullaje. Solicitamos datos sobre incidencias reportadas por el C4 local. Cambia la diapositiva. Aparece otro documento. Esta es su respuesta, alcaldesa. Fechada el 30 de noviembre. Nos informa que esa información es de naturaleza operativa interna y que no puede ser compartida con la Secretaría sin autorización judicial. Mira a Cuevas. Ella ya no se ve tan confiada. Su expresión ha cambiado a algo entre confusión y preocupación. Aquí está el problema, continúa García Harfuch. Nosotros no podíamos desplegar operativos coordinados en Cuauhtémoc porque su propia alcaldía se negaba a coordinarse con nosotros. Cada vez que solicitábamos información para planear operativos, ustedes nos bloqueaban. Cada vez que proponíamos trabajar en conjunto, ustedes argumentaban autonomía municipal. Cambia la diapositiva de nuevo. Esta vez es una tabla con números. Estos son los patrullajes que usted menciona. Dice que Miguel Hidalgo tiene uno cada 15 minutos y Cuauhtémoc uno cada hora y media. Técnicamente, tiene razón. Pero lo que no menciona es por qué. Se inclina ligeramente hacia el micrófono. Los patrullajes de la Secretaría de Seguridad en Miguel Hidalgo son coordinados con la Policía Municipal de esa alcaldía. Trabajan juntos. Comparten información en tiempo real. Se apoyan mutuamente. En Cuauhtémoc, durante los últimos 7 meses, ustedes han rechazado sistemáticamente toda propuesta de coordinación. La sala está en silencio absoluto. Ni un murmullo. Los reporteros han dejado de teclear. Todos están mirando a García Harfuch. Pero hay algo más importante que necesito revelar aquí, dice, y su tono cambia ligeramente. Sigue siendo calmado, pero ahora hay un peso diferente en sus palabras. La razón por la que solicitábamos esa información, alcaldesa, no era para asignar patrullajes rutinarios. Era porque teníamos información de inteligencia que indicaba que miembros de su policía municipal estaban coludidos con bandas delictivas operando en la zona rosa. El silencio se rompe. Murmullos explotan por toda la sala. Sandra Cuevas se pone de pie abruptamente. Eso es una calumnia, grita. García Harfuch levanta una mano. No es una calumnia si es un hecho documentado, alcaldesa. Y tengo los documentos. Saca otra carpeta de su portafolio. Esta es más gruesa que todo lo que Sandra Cuevas había traído. En diciembre de 2022, después de que su alcaldía negó nuestra solicitud de información, obtuvimos una orden judicial para intervenir comunicaciones de ciertos elementos policiales bajo su mando. Lo que descubrimos fue un esquema de protección a bandas de robacoches operando específicamente en 4 zonas de la alcaldía Cuauhtémoc. Proyecta en la pantalla transcripciones censuradas parcialmente. Estas son conversaciones entre el comandante Rafael Moreno, quien reporta directamente a su director de Seguridad Pública, y miembros de una banda criminal. Están negociando zonas de operación. Están coordinando horarios en los que no habrá patrullajes. Sandra Cuevas ha palidecido visiblemente. Intenta interrumpir de nuevo, pero García Harfuch continúa. El 15 de enero de este año,
Presentamos esta evidencia ante la Fiscalía General de Justicia. Se abrió una carpeta de investigación. Se obtuvieron más órdenes judiciales. Y hace exactamente 11 días, el 3 de marzo, fueron detenidos el comandante Moreno y otros 5 elementos de la Policía Municipal de Cuauhtémoc. Proyecta fotografías de las detenciones. Son imágenes oficiales, con sellos de la Fiscalía. Así que para responder a su pregunta original, alcaldesa, los recursos de la Secretaría no llegaban a Cuauhtémoc de la manera que usted esperaba porque estábamos investigando corrupción dentro de su propia estructura de seguridad. Y no le informamos directamente porque no sabíamos hasta dónde llegaba esa corrupción. Hace una pausa. Mira directamente a Sandra Cuevas. Ahora, tengo yo una pregunta para usted, alcaldesa. ¿Sabía usted de esta situación? ¿Sabía que miembros de su policía municipal estaban protegiendo a delincuentes? Porque si lo sabía, esto es un escándalo de corrupción. Y si no lo sabía, esto es un problema aún más grave de incompetencia administrativa. La bomba ha explotado. La sala está en caos. Reporteros gritando preguntas. Diputados levantándose de sus asientos. Las cámaras alternando frenéticamente entre García Arfuch, que permanece calmado en el podio, y Sandra Cuevas, cuyo rostro ha pasado de confianza a pánico absoluto en menos de 4 minutos. El presidente de la comisión intenta restablecer el orden. Por favor, orden en la sala. Sandra Cuevas finalmente recupera su voz. Yo no sabía nada de esto. Si hay elementos corruptos en mi policía, deberían haberme informado inmediatamente. García Arfuch responde sin perder la calma. Alcaldesa, le informamos de manera formal en 4 ocasiones que queríamos revisar sus procesos de seguridad. En las 4 ocasiones usted se negó. ¿Cómo íbamos a informarle de una investigación de corrupción cuando usted misma estaba bloqueando cualquier tipo de supervisión externa? No hay respuesta. Sandra Cuevas simplemente toma sus carpetas y sale de la sala. Las cámaras la siguen. Su equipo corre detrás de ella. A la salida, los reporteros la rodean, gritando preguntas. Ella no responde. Simplemente sube a su camioneta y se va. La sesión se suspende. García Arfuch regresa a su asiento, guarda sus documentos en el portafolio negro, y sale de la sala en silencio. No da declaraciones. No hace poses para las cámaras. Simplemente se va. En menos de 20 minutos, los vídeos del intercambio están en todas las redes sociales. Los titulares comienzan a aparecer. García Arfuch revela corrupción en Alcaldía Cuauhtémoc. Sandra Cuevas huye de comparecencia tras ser exhibida. Policías de Cuauhtémoc protegían a bandas delictivas. El hashtag #Cuevas humillada es trending topic durante 18 horas seguidas. Para entender completamente que salió mal para Sandra Cuevas, consultamos a 3 expertos en comunicación política, estrategia gubernamental y análisis de crisis. La doctora Alicia Mendoza, especialista en comunicación política del Colegio de México, ofrece el análisis más contundente. Sandra Cuevas cometió el error clásico de confundir visibilidad con información. Ella tenía visibilidad mediática. Tenía capacidad para generar trending topics. Pero no tenía información real. García Arfuch, en cambio, operaba con información verificada, documentada, respaldada legalmente. Cuando colisionaron esos dos mundos, el mundo del espectáculo político contra el mundo de la evidencia, el resultado era predecible. El licenciado Fernando Solís, exdirector de Comunicación Social del Gobierno de Ciudad de México en la administración anterior, es aún más directo. Lo que vimos ese día fue a alguien que llegó a una pelea de box creyendo que era un debate de Twitter. Sandra trajo retórica. García Arfuch trajo transcripciones judiciales. Sandra trajo indignación performativa. García Arfuch trajo órdenes de aprehensión. No era un combate justo porque nunca fueron contendientes del mismo nivel. Pero el análisis más revelador viene del general retirado Roberto Carrillo, quien sirvió durante 30 años en inteligencia militar y conoce personalmente a García Arfuch. Lo que mucha gente no entiende sobre Omar es que él no pelea batallas que no haya ganado ya. Cuando acepta una confrontación pública, es porque la información que tiene es tan sólida, tan irrefutable,
que el resultado está decidido antes de empezar. Él no improvisa. Él no especula. Si te está mirando a los ojos en una sala de comparecencias, es porque ya tiene tu expediente completo y solo está esperando que tú mismo te incrimines. Los días siguientes al incidente fueron devastadores para Sandra Cuevas. El 15 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirma públicamente que existe una investigación activa contra 6 elementos de la Policía Municipal de Cuauhtémoc por presunta colusión con bandas delictivas. La confirmación incluye un detalle que los medios devoran con avidez. Las detenciones ocurrieron 11 días antes de la comparecencia, pero nadie en la alcaldía Cuauhtémoc lo reportó públicamente. El 16 de marzo, 3 miembros del equipo de seguridad de Cuevas renuncian. Uno de ellos, el subdirector de operaciones, publica una carta abierta donde afirma que intentó advertir a la alcaldesa sobre irregularidades en los procedimientos de patrullaje, pero fue ignorado sistemáticamente. El 17 de marzo, el Congreso de la Ciudad de México anuncia que abrirá una investigación formal sobre el manejo de la seguridad pública en Cuauhtémoc durante los últimos 8 meses. Sandra Cuevas emite un comunicado donde se declara víctima de una persecución política pero no presenta evidencia alguna. El 18 de marzo, aparece un vídeo filtrado. Es de una reunión interna de la alcaldía, grabado supuestamente en febrero. En el vídeo, Sandra Cuevas dice textualmente: "No me importa lo que diga García Harfuch. Nosotros manejamos nuestra seguridad como nos dé la gana. Si quieren coordinarse con nosotros, que se ajusten a nuestros términos". El vídeo se vuelve viral en 4 horas. El 19 de marzo, los índices de aprobación de Sandra Cuevas caen 31 puntos en una semana, según una encuesta de El Universal. Es el desplome más pronunciado de cualquier alcalde de la Ciudad de México en la historia reciente de las mediciones. Durante todo este tiempo, Omar García Harfuch no da una sola entrevista. No hace declaraciones adicionales. No alimenta la controversia. Simplemente continúa con su trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Su silencio, paradójicamente, amplifica aún más el escándalo. Cada día que pasa sin que él comente, los medios llenan ese vacío analizando una y otra vez los 4 minutos de su respuesta en el Congreso. Para entender completamente por qué la estrategia de García Harfuch fue tan efectiva, necesitamos analizar algo que raramente se discute en política: el poder del silencio calculado. El doctor Ernesto Villanueva, especialista en comunicación estratégica de la Universidad Iberoamericana, explica: existe una falacia muy común en la política moderna: creer que quien controla la narrativa es quien más habla. Pero en realidad, en situaciones de crisis, quien controla la narrativa es quien tiene la información más verificable y sabe exactamente cuándo soltarla. García Harfuch aplicó lo que Villanueva llama el modelo de acumulación y descarga. Durante meses, acumuló evidencia en silencio mientras su adversario se desgastaba en ataques públicos. Cuando finalmente descargó esa evidencia, lo hizo en el momento de máxima exposición mediática, con el formato más devastador posible. Sandra Cuevas gastó su credibilidad en pequeñas escaramuzas diarias, continúa Villanueva. García Harfuch guardó la suya para un solo golpe definitivo. Cuando terminó ese intercambio, ella ya no tenía munición. Él ni siquiera había usado toda la que tenía. Y aquí está el detalle más revelador. Según fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad que hablaron bajo condición de anonimato, García Harfuch tenía evidencia aún más comprometedora que no presentó ese día. Tenía registros financieros de cuentas bancarias sospechosas, tenía testimonios de comerciantes que habían pagado cuotas de protección directamente a elementos policiales, tenía vídeos de vigilancia que mostraban a policías municipales ignorando deliberadamente actividades delictivas. No usó nada de eso. No lo necesitaba. Omar es un maestro en la economía de la fuerza, explica el general Carrillo. Él nunca usa más poder del necesario para lograr su objetivo. Ese día, su objetivo era neutralizar el ataque de Cuevas y revelar la corrupción en su estructura. Lo logró con el 30% de la evidencia que tenía. El otro 70% lo guardó como seguro, en caso de que ella intentara contraatacar. Pero Sandra Cuevas nunca contraatacó. No podía. Porque cualquier cosa que dijera ahora sería analizada, cuestionada,
verificada contra la montaña de evidencia que García Harfuch había revelado tener. Estaba paralizada. Las consecuencias del enfrentamiento no se limitaron solo a Sandra Cuevas. El incidente desencadenó una ola de cambios en cómo las alcaldías de la Ciudad de México manejaban sus relaciones con la Secretaría de Seguridad. En abril de 2023, las 16 alcaldías firman un nuevo protocolo de coordinación con la Secretaría de Seguridad. El protocolo incluye reuniones mensuales obligatorias, intercambio de información en tiempo real y auditorías cruzadas de personal. 3 alcaldes que anteriormente habían criticado a García Harfuch públicamente, aunque de manera mucho menos agresiva que Cuevas, emiten comunicados donde reconocen la importancia de la coordinación interinstitucional y reafirman su compromiso con la transparencia en materia de seguridad. La lectura entre líneas es clara. Nadie quiere ser el próximo en enfrentarse públicamente a un adversario que juega con evidencia judicial mientras tú juegas con discursos. Para mayo de 2023, los índices delictivos en Cuauhtémoc comienzan a mejorar. No porque Sandra Cuevas haya implementado nuevas políticas, de hecho, su capacidad de gobierno está severamente limitada por el escándalo, sino porque la Secretaría de Seguridad, ahora con acceso total a la información de la alcaldía, puede finalmente coordinar operativos efectivos. Los robos en la zona rosa bajan 41% en 2 meses. Las quejas de comerciantes disminuyen. Los turistas comienzan a regresar. La ironía es brutal. Sandra Cuevas consigue finalmente lo que decía querer, mejores resultados de seguridad en su alcaldía, pero solo después de que su resistencia a coordinarse fuera públicamente demolida. Este episodio ofrece lecciones que van mucho más allá de la política local de la Ciudad de México. Son lecciones aplicables a cualquier ámbito donde existe conflicto estratégico. Negocios, negociaciones, litigios, incluso relaciones interpersonales. Lección 1. La información siempre vence al ruido. Sandra Cuevas tenía megáfonos. García Harfuch tenía transcripciones judiciales. No importa cuánto volumen tengas si tu adversario tiene hechos verificables. En la era de la información, la sustancia eventualmente aplasta al espectáculo. Lección 2. El silencio de tu adversario puede ser estrategia, no debilidad. Cuando García Harfuch no respondió a los ataques durante meses, Cuevas interpretó eso como victoria. En realidad, él estaba construyendo un caso que sería imposible de refutar. Nunca asumas que el silencio significa rendición. A veces significa preparación. Lección 3. No pelees batallas que no puedes ganar con evidencia. Sandra Cuevas llegó a esa comparecencia con acusaciones. García Harfuch llegó con documentos judiciales. Cuando decides confrontar a alguien públicamente, asegúrate de que puedes respaldar cada palabra que vas a decir, porque si no puedes, tu credibilidad muere en ese mismo momento. Lección 4. En conflictos de alto perfil, el primer golpe no es el que gana, es el golpe definitivo. Cuevas dio múltiples primeros golpes durante meses. García Harfuch esperó, acumuló, y dio un solo golpe que terminó la pelea. La paciencia estratégica siempre vence a la agresión impulsiva. Lección 5. Tus aliados te abandonan cuando la evidencia te contradice. En el momento en que García Harfuch presentó documentación judicial, nadie en el equipo de Sandra Cuevas pudo defenderla efectivamente. Los mejores estrategas de comunicación del mundo no pueden girar una narrativa cuando existen órdenes de aprehensión y transcripciones de interceptaciones legales. Sandra Cuevas terminó su periodo como alcaldesa de Cuauhtémoc en septiembre de 2024, pero su carrera política nunca se recuperó del incidente de marzo de 2023. Intentó postularse para la Cámara de Diputados Federal en junio de 2024, pero perdió en las primarias de su propio partido. Su última aparición pública significativa fue en agosto de 2024, en un programa de radio de baja audiencia, donde insistió en que había sido víctima de un complot político. Los 6 policías municipales arrestados fueron procesados. 4 fueron sentenciados a entre 8 y 12 años de prisión por diversos delitos relacionados con colusión con el crimen organizado. Los otros 2 aceptaron colaborar con la Fiscalía y recibieron sentencias reducidas. La investigación sobre el manejo de la seguridad en Cuauhtémoc durante el periodo de Cuevas continúa abierta al momento de escribir este análisis.
Hay indicios de que podría extenderse a otros funcionarios de su administración. Omar García Harfuch, por su parte, continúa como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los índices delictivos en la capital han seguido disminuyendo. Su perfil público sigue siendo bajo. Pocas entrevistas, pocas declaraciones, mucho trabajo operativo. En octubre de 2024, durante una conferencia de prensa rutinaria sobre estadísticas de seguridad, un reportero le preguntó si tenía algún comentario sobre el incidente con Sandra Cuevas, ahora que había pasado más de un año. García Harfuch pensó por un momento y respondió: mi trabajo es hacer que la ciudad sea más segura, no ganar debates. Si para hacer mi trabajo necesito tener confrontaciones, las tengo. Pero nunca son personales. Siempre son profesionales. Y siempre están respaldadas por evidencia. Hizo una pausa, y agregó algo que define completamente su filosofía. La diferencia entre un político y un servidor público es simple. El político busca tener razón. El servidor público busca hacer lo correcto. Y a veces, hacer lo correcto implica mostrarle a alguien que no tiene razón. El reportero preguntó: ¿tiene más evidencia sobre ese caso que no presentó ese día? García Harfuch sonrió levemente. Es la misma sonrisa que sus colaboradores conocen. La sonrisa de alguien que sabe mucho más de lo que dice. Siguiente pregunta, respondió simplemente. Y ahí está, en esa respuesta de 2 palabras, la esencia completa de su estrategia. Nunca reveles todo lo que sabes. Nunca uses toda tu munición. Porque el poder no está en lo que demuestras. Está en lo que tus adversarios saben que podrías demostrar si fuera necesario. Sandra Cuevas llegó a esa comparecencia creyendo que iba a humillar a Omar García Harfuch en 47 segundos. En cambio, García Harfuch pasó 4 minutos mostrándole al país entero por qué nunca debes atacar a alguien cuando no sabes realmente contra qué te estás enfrentando. Porque cuando peleas contra alguien que tiene información y tú solo tienes indignación, el resultado es predecible. Y devastador. Este análisis comenzó preguntándote si alguna vez te has preguntado por qué personas inteligentes cometen errores tan evidentes en público. Ahora tienes la respuesta completa. No fue falta de inteligencia. Sandra Cuevas es indudablemente inteligente. No fue falta de preparación. Ella ensayó su discurso. Tenía su evidencia. Fue algo mucho más fundamental. Confundió la capacidad de generar ruido con la capacidad de sostener una posición bajo escrutinio real. En un mundo donde la visibilidad mediática se confunde constantemente con el poder real, esta historia sirve como recordatorio brutal. Al final, los hechos importan. Las órdenes judiciales importan. La evidencia verificable importa. Los trending topics son efímeros. Las transcripciones de interceptaciones legales son permanentes. Y cuando colisionan esos 2 mundos, siempre gana el mismo.